Hay una narrativa que está tomando mucha fuerza que dice que el mundo se va a acabar y que la humanidad se va a extinguir. Existe alguna evidencia científica que más adelante vamos a comentar, pero por ahora yo diría que eso es una mala pregunta. Es una mala pregunta porque es una forma de comunicar una crisis, pero la forma como la gente responde a semejantes afirmaciones puede no ser adecuada para responder positivamente a esa crisis. Es una pregunta mala porque es muy general. Que el mundo se va a acabar es algo que evidentemente algún día puede suceder. Que la humanidad se va a acabar es evidentemente algo que algún día puede suceder. El problema es cuándo, el problema es cómo, el problema es por qué y cómo podemos responder a esa crisis. Un millón de especies entran en una trayectoria hacia la extinción, dice el informe de la evaluación global de la IPBES recientemente publicado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay una posibilidad, hay una probabilidad. Quiere decir que la humanidad está transitando por un camino inadecuado, que está poniendo en riesgo no solo un conjunto de especies, sino una enorme cantidad de especies. Un millón de especies es un número redondo, pero es para llamar la atención sobre cómo debemos nosotros los humanos y la sociedad responder a esta crisis. Los mensajes de urgencia, en mi concepto, deben enfatizar aquello que es posible, aquello que la humanidad puede asimilar, el ser humano, la familia, el individuo, y responder positivamente. Vamos a ver ahora en el caso de los anfibios, por ejemplo, que es uno de los grupos que se anuncia que puede haber una crisis global, como también hay señales de esperanza. Bueno, en primer lugar tenemos que poner en perspectiva qué es este 41%. Este 41% quiere decir que cerca de la mitad de las ranas, sapos, salamandras y cecilias que tenemos en el mundo están al borde o tienen algún riesgo de extinción. Esto es casi 2 de cada 5 especies de estos animales que existen en el mundo. Y los riesgos están asociados a varias características de este grupo en particular. En primer lugar, sabemos que los anfibios son un grupo que se mueve fácilmente y habita dos tipos de hábitat, que son los hábitats acuáticos y los hábitats terrestres. Esto ya los hace diferentes de otros vertebrados. Pero además hay muchas características fisiológicas y también de su comportamiento que también los hace únicos y los pone en riesgo. Por ejemplo, los anfibios, gran parte de ellos respiran a través de la piel. Y en algunos casos la respiración a través de la piel se da hasta en el 90% del total de la respiración. Pero además ellos dependen de la temperatura externa para controlar su temperatura interna, dependen de ambientes húmedos, dependen de agua, ¿verdad? De cuerpos de agua que les permitan desarrollarse, que les permitan reproducirse y les permitan subsistir. Y otra característica única es que no tienen mucha habilidad de moverse en grandes extensiones. Ellos, a diferencia de las aves, están restringidas a ciertas áreas ya que no tienen tanta agilidad. Todas estas características hacen que sean un grupo que una vez se da una transformación en el hábitat, una vez se da una transformación en el ecosistema, sean afectados gravemente. Por ejemplo, ¿por qué? Por ejemplo, por transformaciones que generan el cambio de hábitat en términos de pérdida de bosques, ¿cierto? En términos de degradación del hábitat, ellos se ven afectados rápidamente. De igual manera, en términos de cambio climático, que es una de las amenazas actuales que es principal, digamos, y que está afectando gravemente a los anfibios, ellos no pueden responder, por ejemplo, a periodos grandes de sequía como los que está trayendo el cambio climático global, a periodos extendidos y periodos muy de alta sequedad, por ejemplo, que lleva a varias temperaturas altas y a baja humedad y que por supuesto los afecta, o incluso a otra amenaza que es subsistente y que persiste en este momento y es enfermedades. Los anfibios, al igual que nosotros como humanos, estuvieron expuestos a una pandemia, tal y como nosotros estuvimos expuestos a la pandemia del COVID, pero esta pandemia se dio por un hongo que surgió a finales de los 80s, que para el caso de países como Colombia llegó a principios de los 2000 y que en este momento está vinculado
con muchas de las extinciones de especies a nivel del mundo, con que estamos hablando de cerca de 37 especies que están extintas. Las especies que se han extinguido después de los 80 en cierta manera se asociaron a esta pandemia, pero además esta pandemia tiene en riesgo a cerca de 600 especies a nivel mundial. Entonces, todas estas características hacen que los anfibios sean un grupo particular y los lleven o lleven a que sean en este momento el primer grupo de vertebrados más amenazado que existe. Bueno, es una cifra bastante alarmante, ya que estamos hablando en este caso de que más del 30% de las especies que tenemos en el país, que es el segundo país más biodiverso de anfibios, están en peligro de extinción, ¿verdad? Esta es una cifra que además debe importarnos a todos porque nos posiciona como el primer país con el mayor número de especies en riesgo de amenaza a nivel mundial, seguidos únicamente por Ecuador muy cercanamente. Entonces, por supuesto, esto significa un reto gigante para nosotros como país en cuanto a la priorización que debemos dar a comenzar a fortalecer, pero también desarrollar nuevas estrategias y programas tanto de investigación como de conservación que sean estratégicas y que podamos comenzar a aplicar para, de alguna manera, comenzar a disminuir todos estos riesgos de extinción, pero también comenzar a trabajar en lo que es la recuperación de las poblaciones y tal vez de las especies que estamos perdiendo, ¿cierto? Es importante mencionar acá que qué significa perder una o muchas especies. ¿Por qué nos debe importar? Bueno, digamos que las especies son como diferentes bloques que pueden, o ladrillos que pueden conformar un muro. A medida que nosotros vamos sacando como esos ladrillos, vamos perdiendo especies, la posibilidad de que ese equilibrio de ese muro se pierda, pues es muchísima y se puede caer el muro. Lo mismo sucede en los ecosistemas. A medida que vamos perdiendo especies, y en este caso estamos hablando del 30% potencial de especies de anfibios del país, pues ese equilibrio del ecosistema se puede perder. Y nos preguntamos cómo en el caso de los anfibios, o sea, ¿por qué me debe importar a mí como ser humano que se pierdan 100, 200 o una sola especie de anfibio? Bueno, resulta que los anfibios cumplen roles muy específicos en el ecosistema. Los anfibios están ubicados en la mitad de la cadena trófica, de esa cadena de la que nos hablábamos cuando estábamos en el colegio, y esto quiere decir que ellos son importantes controladores de muchos de los insectos que causan muchas de las plagas y enfermedades tropicales a las que nos enfrentamos los humanos, pero además ellos son una dieta importante, son el menú favorito de muchos vertebrados, de aves, de mamíferos, de serpientes, de reptiles. Entonces, la pérdida de ese eslabón, por supuesto, llevaría a un desequilibrio ecosistémico. Pero hay algo que no sabemos, además de esto, y es que aún los anfibios, por ejemplo, como larvas, cuando hablamos de los renacuajos, son controladores de la calidad del agua de los ecosistemas. Entonces, los renacuajos son abundantes y ellos están continuamente consumiendo detritos, pero también algas que están en las quebradas. Para darles un ejemplo de qué puede pasar si todas estas especies o muchas de estas especies llegaran a la extinción, un estudio que realizó la Universidad del Sur de Illinois en Panamá nos llevó a entender que después de que el 90% de las especies, o de las poblaciones más bien, declinaran en un parque nacional en Panamá a causa de esta pandemia que les conté causada por el hongo, llevara a que los detritos, pero también las algas de las aguas aumentaran abruptamente, aguas que eran consumidas por las comunidades alrededor del parque nacional. Entonces, estos son algunos solamente de los desequilibrios que puede llevar esta pérdida de especies, y nos lleva a pensarnos cómo nosotros como país tenemos un reto, por supuesto, de comenzar a dar pasos que lleven a que mitiguemos todas estas amenazas, pero también a que lleven a recuperar estas especies que estamos perdiendo, tanto por el principio moral como también por razones científicas. Estamos en una triple crisis. Las Naciones Unidas reconocen que hay una crisis global de cambio climático, colapso de la biodiversidad y contaminación que corresponde a otras crisis ambientales que también están ahí, que nos rodean, digamos, ese entorno. Esa triple crisis es un espacio muy importante para pensar qué es lo que realmente tenemos que acabar, porque el mundo ya vimos que en sí mismo, como tal, no es que se vaya a acabar mañana, ni la especie humana se va a extinguir, sino
Esta triple crisis nos trae a la discusión algunas cosas que sí se deben acabar. La primera de ellas es la falsa ilusión de que nosotros los seres humanos todo lo controlamos. Eso se llama optimismo tecnológico. Y nosotros hemos visto en estas discusiones del cambio ambiental y del cambio climático cómo frecuentemente aparecen voceros muy importantes que dicen hay optimismo porque la tecnología nos va a solucionar el problema. El optimismo tecnológico o el solo optimismo o confianza en la tecnología es algo que se tiene que acabar. Segundo tema que se debe acabar es, yo lo llamaría la procrastinación política. El no responder, el dejar la respuesta para más adelante. ¿Por qué? Porque una respuesta que no se toma a tiempo aumenta el riesgo. Y el riesgo aumenta de una forma, una retroalimentación, digamos, hacia un futuro muy indeseado. Entonces hay que actuar ya. Y tercero, algo que se debe acabar también es el fatalismo que lleva a la inacción. Volvemos entonces, si el mundo se va a acabar, si la humanidad se va a extinguir, ya vemos que es una mala pregunta, entonces lo que no debemos caer es en el fatalismo. Es decir, que debemos comunicar, debemos conocer y comunicar señales positivas, puntos de esperanza, puntos que demuestran que la humanidad sí es capaz de responder, así sea parcialmente, a esta crisis. Entonces no es una crisis que se resuelve completamente, pero tampoco es una crisis que anula completamente el futuro. Es una crisis que hay que entenderla, hay que saber en dónde estamos ubicados para saber qué respuestas positivas debemos hacer. Sin optimismo tecnológico como la única solución, sin procrastinar las respuestas, sin demorar las respuestas más de lo prudente, y tercero, sin fatalismo. Bueno, si bien las salamandras son de las especies de anfibios más amenazadas a nivel global, en el caso de Colombia contamos con una condición en la que solamente cerca de 10 especies se encuentran amenazadas respecto a las cerca de 290 especies de anuros, es decir, de ranas y sapos. Esto se debe a varias razones. En primer lugar, nuestra mayor diversidad es de anuros más que de salamandras, algo que es distinto en otros países que tienen mayor porcentaje de salamandras en términos de diversidad, pero además también a que hemos estudiado, es uno de los grupos que menos hemos estudiado dentro de los anfibios, entonces tenemos pocos expertos estudiando salamandras. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber muchas especies de nuestras salamandras que estén desapareciendo y no estemos enterados en este momento, pero también esto quiere decir que hay evidencia para algunos anuros que sí están desapareciendo en este momento ante nuestros ojos. Para dar un ejemplo, les voy a hablar sobre las ranas arlequín. Las ranas arlequín tienen este nombre porque son ranas delgadas, esbeltas, de colores blancos, negros, amarillos, rojos, que asimilan un arlequín. Y estas especies han sido gravemente afectadas y han declinado sus poblaciones abruptamente en todas las montañas de la zona neotropical. En el caso de Colombia, estamos hablando de que al menos 21 especies de estas ranitas arlequín no solo son declaradas como críticamente amenazadas, sino que están siendo consideradas en este momento como posiblemente extintas. Es decir, son especies que no hemos observado en 10, 12, 15 años, por mucho que hemos hecho esfuerzos para volver a las zonas a encontrarlas. Pero tenemos de estos ejemplos otros. Tenemos ejemplos como las ranas de cristal, que son estas ranas que parecen ranas de vidrio, que habitan cerca de las quebradas en bosques o en zonas arbustivas. Y de ahí tenemos algunos ejemplos de especies también potencialmente extintas que no hemos visto hace muchos años, entre las que se encuentra la rana de cristal de mayor tamaño. Y también tenemos otras especies que están asociadas ya a los bosques como tal, que son más terrestres, que son las ranas de lluvia, y ahí tenemos otros ejemplos de especies que están potencialmente extintas. Pero así como tenemos estos ejemplos, hay ejemplos de otras especies que posiblemente están extintas, pero no han sido declaradas potencialmente extintas, simplemente porque no hemos vuelto a revisar o a estudiar o a identificar si se encuentran presentes en el hábitat. Algo importante de mencionar acá también es que debe haber muchas especies que pueden estarse extinguiendo en este momento y nosotros no tenemos conocimiento de ellas. Entonces, ejemplos hay muchos, pero definitivamente necesitamos continuar estudios y comenzar a hacer estudios poblacionales sobre todo para poder identificar
cómo están las poblaciones de especies de anfibios en el país. Entender cuál es el futuro posible, no solo el deseable. Nosotros quisiéramos que no haya ninguna extinción, que el cambio climático pare, que la pobreza pare, que todos los males, digamos, que tiene la sociedad pare. Entonces, lo primero que tenemos es aprender a navegar la crisis, entender el cambio, entender que todo lo deseable no es posible, que todo lo posible no es probable. Es decir, tenemos que encontrar el espacio realmente de oportunidad y de respuesta. Eso lo llamo yo aprender a navegar la crisis. Para eso, conocer y entender el cambio, no dejarnos solamente llevar por las narrativas que nos manipulan y tener un optimismo obstinado. Siempre tratar de ser optimistas en la parte que corresponde a ese futuro posible y ese futuro deseable. Aun si es mucho lo que está en riesgo, no todo está perdido. Nosotros necesitamos cultivar un amor, una aprehensión positiva por la naturaleza, pero de carácter urgente, para que sepamos por dónde encaminar nuestra voluntad, nuestros deseos, por dónde encaminar nuestros ánimos para ser parte de la solución. La solución es individual, ahí también se mueve esa voluntad del ser humano desde lo individual, pero no es solo individual, sino es colectiva. Y entender que esto es un asunto no solo tecnológico, no solo político, no solo científico, sino que es un asunto ético. Es decir, que lo que está de por medio son los valores que nos mueven como seres humanos en nuestra vida y como sociedad. Por supuesto que hay esperanza. De hecho, la segunda evaluación global de anfibios nos da algunos ejemplos de cerca de 63 especies que se han recuperado desde los 80 gracias a las estrategias que diferentes gobiernos y comunidades han aplicado para su conservación. Esto quiere decir que sí hay esperanza si nosotros nos comenzamos a mover. También habla de cientos de especies que están siendo actualmente beneficiadas precisamente por muchas estrategias que diferentes países están usando. Entonces, esto nos llama como país a comenzar a fortalecer, por supuesto, todos los pasos que necesitamos dar para poder completar programas de investigación y también fortalecer estrategias de conservación que puedan llevar a que de alguna manera mitiguemos todas estas amenazas para los anfibios y podamos empezar un trabajo de recuperación de las poblaciones que ya estamos perdiendo. Y un primer paso a dar precisamente es la publicación del Programa Nacional de Conservación de Anfibios, un programa que fue generado por científicos del país y que en este momento se encuentra en proceso de publicación por el Ministerio. Una vez este programa sea publicado, por supuesto, viene un reto grande y es la implementación de todas esas estrategias que están allí mencionadas. Muchas de estas estrategias apuntan precisamente a esas amenazas que fueron identificadas por la segunda evaluación global de anfibios, que es, por ejemplo, cambio climático, que es pérdida del hábitat, que es también enfermedades, y lo hace, por ejemplo, reforzando la necesidad de realizar monitoreos de las poblaciones de anfibios de Colombia. Colombia, siendo el segundo país más biodiverso, contamos con muy pocos estudios poblacionales. Hay un ejemplo de un estudio recientemente publicado por investigadores de la Universidad Javeriana, en donde identifican que solamente 17 especies de las más de 140 especies que tenemos en los páramos cuentan con estudios poblacionales. Y esos estudios poblacionales se necesitan para identificar las estrategias de conservación y manejo adecuadas. Pero además también este programa apunta a otros aspectos como son el diagnóstico de enfermedades, como es todo lo que tiene que ver con conservación in situ en el ambiente o conservación ex situ por fuera del ambiente de especies que posiblemente están declinando allí dentro de los ecosistemas, y también aplica a un fortalecimiento de la estructura y de la red entre instituciones para que podamos lograr llevar a cabo pasos del programa, y por último, de apropiación social del conocimiento, que la gente pueda enterarse de qué está pasando con los anfibios. Entonces, esperanza hay, lo que tenemos es un reto muy grande para identificar todas las estrategias que debemos aplicar ante todos estos retos que nos están implicando todas estas amenazas, algunas de ellas emergentes como el cambio climático y como las enfermedades.